¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Bueno, pues ya en el mundo se rebasó los 21 millones de infectados. Y bueno, en la República Mexicana y concretamente en Quintana Roo, nosotros podemos ser parte de la solución o podemos ser parte de las estadísticas. Ya llegamos a 56.600 muertos. El doctor López-Gatell expresó que el próximo mes, en septiembre, llega el otoño y con ello llega la influenza. Y este binomio, él dice que si nos ponemos las pilas, ya para marzo del próximo año la podemos librar. Vamos a hacerle caso y vamos a tratar de extremar precauciones para que no lleguemos hasta marzo con esta calamidad. Les voy a dejar esta liga. Se me hizo muy interesante lo que expresa este doctor del ABC en la Ciudad de México, que valdría la pena que tomáramos en cuenta para protegernos. La familia es la base de la sociedad. La base de la sociedad romana, tal como lo es hoy en día, fue la familia. El derecho romano se preocupó por darle toda una legislación sobre este concepto. Y fíjense, hoy en el siglo XX, muchos países siguen apoyándose en el derecho romano para dirimir los conflictos de la familia. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En otras palabras es, yo no necesito a Dios, yo puedo arreglarlo, yo sé cómo hacerlo. Y bueno, anteponemos el yo, el ego, y nos hace arrogantes, autosuficientes. Pensamos que nosotros podremos salir adelante de cualquier adversidad. El ataque a la familia es un ataque a Dios. Dios crea al hombre, el matrimonio, la familia, y el adversario está aferrado con agredir a Dios, con ofenderlo, con lastimarlo. Y bueno, la materia prima que ha escogido el adversario somos nosotros. Quiere lesionar esas columnas que ha hecho Dios, la familia, el hogar y el ser humano. En la familia se ha relajado la moral. En 1 de Juan 5:19 nos expresa, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna y nos hace una advertencia: cuidado, hijo mío, no obedezcan a los dioses falsos. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y recordemos cómo en Génesis capítulo 2, verso 17, advierte Dios a la primera pareja: si comen de ese fruto, ciertamente morirán. Y el Señor nos está diciendo que no cometamos ciertas cosas, y tal parece que nos gusta transitar por ese camino. 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, Timoteo capítulo 3, versículo 2, y dice: la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. El versículo 3 dice: no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. El versículo 4: en esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe, y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Esta carta Pablo le escribe por ahí del año 66 de esta era, y por lo que nos está relatando, podríamos pensar que la acaba de escribir, ¿verdad?, hoy en el siglo XXI. Una mamá me decía: mi hija y yo nos queremos mucho. Pongan atención. Una mamá me decía: mi hija y yo nos queremos mucho. La niña me comentó: mi mamá cree que dar órdenes es dialogar y es platicar. Ella no sabe qué siento, qué necesito. Atención. Ella no sabe qué siento, qué necesito. El nos queremos mucho no penetra el poder tener esa comunicación, ese entendimiento con los hijos. Los padres se circunscriben a dar órdenes, pero está faltando el diálogo y está faltando la plática. ¿Tu papá sabes qué siente y qué necesita tu hijo, tu hija? ¿Tu mamá sabes qué necesita tu hijo, tu hija? Los jóvenes están experimentando ansiedad a muy temprana edad. La gente acepta la mentira como si fuera verdad. La gente cree que lo que ellos creen es la verdad. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado en Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo. ¿A qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigue esperando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la casa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió magíster. No. No lo sabes. No tengo ni ¿Cuál idea. es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús,
Siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Nos queremos mucho, pero lamentablemente no hay diálogo, no hay plática, ni entre padre y madre, y padres e hijos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues no nos conocemos. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo o de tu hija? Como no nos estamos comunicando, como no hay plática, como no hay diálogo, no nos conocemos. El ataque a la familia es un ataque a Dios. Estas son frases que hemos escuchado y que lamentablemente ya se nos hacen cotidianas, se nos ha cauterizado el corazón. Yo llevo aproximadamente unos 10 años de estar experimentando con jóvenes, con adultos que tienen problemas de adicciones, y los muchachos me han llegado a comentar algunas de sus experiencias. Me enteré que mi mamá no sabe de quién es mi hermanito, si de mi papá o de mi tío. La mamá no se había percatado de que ella ya había llegado, que estaba en el otro piso, y llega una vecina. La mamá piensa que no hay nadie en la casa, y entonces le hace esta confesión, y bueno, pues la hija se entera y pues, no tuvo buenos resultados. Mi esposo me engaña, tiene otra familia. Esta señora, cuando se entera, se percata que la otra familia también tenía 3 hijos, al igual que ella, y que cada uno era de la misma edad. Fue tal su impresión que, bueno, se dedicó a beber de una forma desmedida. Mi hija se fue a vivir con su novio. Esta señora quería dar la impresión de que era como muy liberal, como muy moderna, y me decía: a mí me da pena que mis conocidos vayan a ver que mi hija sale de los moteles. Entonces les recomendé que se fuera a vivir con el novio, así ya no va a pecar. Y yo le digo: a ver, explíqueme. A ver, ¿fornicar en un motel es pecado? Claro. ¿Y fornicar en un departamento o en una casa? Me dice: no, eso no es pecado. Imagínense la mentalidad de esta señora. Mis papás no se llevan bien. Ellos tenían una soledad acompañada. Había una indiferencia tal que se los estaban transmitiendo a sus hijos. Mi papá ve pornografía en internet y se masturba. Tanto la esposa como sus 2 hermanas ya lo habían cachado, y el señor no hacía pero ni la más mínima asombro. Él seguía en su asunto. Mi mamá es alcohólica. Él me decía que desde que tiene uso de razón, su mamá ha sido borracha. Entonces, cuando él empieza a consumir cocaína, lo meten a un centro de rehabilitación, y me decía: ¿por qué no vino primero mi mamá? Mi papá le pega a mi mamá. Y este jovencito se sentía tan impotente que, bueno, de no poder defender a su mamá, que empezó a incursionar en las drogas. En mi casa hay violencia intrafamiliar, y ahí vivía con ellos, vivía la abuela paterna, que bueno, era una cruela de vil, estaba empeñada en estarles picando la cresta a todos, y bueno, esa casa era un infierno. El novio de mi mamá me violó. Esta niña, este dato le sucedió cuando ella tenía 13 años, y la mamá tenía 28 años. El novio, que era un argentino, tenía 22 años. Cuando esta niña va y lo acusa, la reacción de la mamá fue patearla y decirle: ¿me lo quieres bajar? ¿Me lo quieres quitar?
Mi familia es disfuncional. Ahí cada quien se va por la libre, no hay valores, no hay respeto, no hay nada. El novio de mi hermana le pega. Yo le preguntaba a esta persona, oye, ¿tu papá le pega a tu mamá? ¿Sí? Bueno, pues entonces ella ha de haber pensado que era algo normal, ¿verdad? Que los hombres le pegaran a las mujeres. Y seguramente el novio venía de un hogar donde el papá era pegalón. Me siento huérfana, mis papás se separaron. Y estos papás eran tan malos que invariablemente le decían, por tu culpa nos tuvimos que casar. Imagínense nada más. Al no tener a Dios en nuestro corazón como nuestro guía, hace que no tengamos bases morales. Me enteré que mi mamá no sabe de quién es mi hermanito, si de mi papá o de mi tío. Levítico 20:10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Levítico 18:16. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. Mi esposo me engaña, tiene otra familia. Hebreos 13:4. Honroso sea todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Malaquías 12:15. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa. Mi hija se fue a vivir con su novio. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Mi papá no se lleva bien. Mis papás no se llevan bien. Segunda de Corintios 13:11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Mi papá ve pornografía en internet y se masturba. Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mi mamá es alcohólica. Proverbios 23:31. No te fijes en el rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con la que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Mi papá le pega a mi mamá. Primera de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y cuando vemos el concepto de delicada no quiere decir frágil, endeble, al contrario, delicada es de valor. Ustedes saben que hay vajillas de Sèvres, de Limoges, de Bavaria, que una pieza en ocasiones llega a valer más de $20,000. Bueno, imagínense que a ustedes les regalan una pieza de estas. Bueno, lo primero que queremos ver es en dónde la vamos a poner, en una vitrina para que no le pase nada y la podamos nosotros presumir. Bueno, Dios así quiere que los esposos tratemos a nuestras esposas con todo cuidado, ¿verdad? Ha habido personas que me dicen, oye, fíjate que no estoy viendo la mía, estoy atravesando por una situación difícil, y les pregunto, oye, ¿cómo estás tratando a tu esposo? Ellos dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Mira, si tú no tratas bien a tu esposa, ¿sí?, tus oraciones tendrán estorbo. Si tú no tratas bien a tu esposa,
lo que le pidas a Dios, pues va a dilatar, ¿verdad? El novio de mi mamá me violó, Levítico 18:6. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. Levítico 20:14. Si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre, comete un acto depravado. Tanto él como ellas morirán quemados para que no haya tal depravación entre ustedes. El novio de mi hermana le pega. Gálatas 5:24. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado ya la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Me siento huérfana, mis padres se separaron. 1 Corintios 7:10. A los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Te presentamos la mejor red social del mundo. Una red social donde no necesitas registrarte. No tiene publicidad, es gratuita y además, si tienes problemas económicos, te ayudan. Una red social donde puedes ver películas en cualquier momento. Donde también podrás compartir tus fotos sin confianza. Una red que te asegura que tus mensajes se han leído. Donde puedes jugar en tiempo real con las personas que más te importan. Donde aprender y compartir las mejores recetas. Y conseguir la forma más económica de viajar. Una red donde obtener las mejores recomendaciones para encontrar trabajo. Donde todos los usuarios comparten sus conocimientos de forma gratuita. En esta red social no hay nadie desconectado. Tus seguidores rezarán por ti cuando lo necesites. Una red social accesible a todo el mundo. Donde nunca se caen servidores. Y donde nunca te sentirás solo. Una red social que utilizan más de 7.000 millones de personas. Una red social con más años que tú y yo juntos. Esta red social es la mejor red social del mundo. Porque es mucho más que una red social. Esta red social es la familia. Esta red social es tu familia. Primero Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el término de proveer no es nada más dar comida y techo, es el estar atentos a lo que sienten, a lo que piensan y cómo poder estar unidos. Si no se les enseña a los hijos a seguir a Jesús,
el mundo les enseñará a no hacerlo. Si tú crees que la comunicación que tienes con tu hijo es muy sólida, bueno, pues esperando armonizar tu hogar cuando los astros se alineen, pidiéndole al universo que sea empático con tus hijos, que los seres de luz envíen a los ángeles para proteger a tus hijos, pues este diálogo, esta comunicación, te puedo asegurar que no va a durar mucho. El estar con cuestiones esotéricas, con estar buscando otros corrientes de pensamiento espiritual, no van a dejar nada bueno. Recordemos, no saben qué siento, qué necesito. Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo: esto es imposible para la gente, pero para Dios no hay nada imposible. Si tú realmente quieres tener un acercamiento, una comprensión con tus hijos, primero acércate a Jesucristo para que tu resultado sea positivo y provechoso. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús, fue su inmenso amor por ti. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. No sé por qué sigues en esa negación de no quererte acercar al Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gracias y buenos días.